Buen día, mi nombre es Francisco Anaya y les voy a hablar de lo que es la proteinuria. La proteinuria es como tal la presencia de proteínas en orina. La cuestión es cuántas proteínas. Debe haber más de 150 miligramos al día de proteínas. Es importante considerar a la proteinuria porque es un marcador de lesión renal así como de enfermedades sistémicas. Se preguntarán, ¿cómo es que puede ser un marcador de lesión renal si es muy inespecífico? Bueno, hay muchos tipos de proteínas y ahorita vamos a ver eso. Dependiendo la región que se ve alterada, va a ser el tipo de proteinuria que nos vamos a encontrar. Las proteínas normalmente se filtran a alrededor de 5000 miligramos, pero se reabsorben la mayoría, 4950 miligramos aproximadamente. Por tanto, se excreta una mínima cantidad de 50 miligramos. Por tanto, para que exista proteinuria, debe haber una alteración en una de estas tres vías. Comenzando con la primera, si hay una alteración en la filtración, va a ser principalmente por un daño en la barrera de filtración, que eso que nos va a condicionar un paso de proteínas pero de alto peso molecular. Ya vamos con un tipo de proteína. Por tanto, cuando hay una alteración en la filtración, ¿qué proteinuria nos daría? Una proteinuria glomerular. Esta es la más común y está dada por un daño en la membrana glomerular que nos condiciona esto, que es un aumento del tamaño de los poros, un aumento de los poros no selectivos en la cantidad, y a su vez estos poros pierden las cargas negativas. Todo por una deficiencia en los pedicelos de los podocitos. Esto que nos va a condicionar un paso alto de proteínas, pero de alto peso molecular. Sospecharla cuando es mayor la proteinuria a 1 gramo al día. Pasando al segundo mecanismo, es que existe una alteración en lo que es la reabsorción. Esta puede estar condicionada por un daño tubular, pero aquí es interesante ya que como se reabsorben principalmente proteínas de bajo peso molecular, cuando haya un déficit en la reabsorción nos vamos a encontrar que va a haber una fuga, pero de proteínas de bajo peso molecular. Por tanto, aquí ya hay una diferencia. Cuando hay una alteración en la filtración, las proteínas van a ser de alto peso molecular. Cuando hay una alteración en la reabsorción, van a ser proteínas de bajo peso molecular. Aquí es lo que les mencionaba. Y interesante es de que dentro de estas proteínas de bajo peso molecular nos encontramos con la beta 2 microglobulina, la cual es importante porque la podemos medir. Por tanto, sus mediciones son específicas para lesión tubular, a diferencia de la proteinuria glomerular. Y el tercer mecanismo sería una causa extrarrenal, ya sea de este lado, al final de la vía, o al inicio de la vía, antes. Al final de la vía sería una alteración en las vías urinarias de este lado, o un aumento de las concentraciones plasmáticas de proteínas como tal. Cuando hay una alteración en las vías urinarias, la composición de estas proteínas va a ser semejante al plasma, no va a cambiar como pasa con las proteinurias glomerulares o tubulares. Y cuando es una proteinuria por sobreflujo, que es cuando hay proteínas pero de más, pues simplemente va a haber tantas proteínas que se van a filtrar de más y van a saturar la reabsorción, por tanto pues excreta, ya no se puede más. Sabiendo la etiología o el lugar de origen de estas proteinurias en base a las características de dichas proteínas, nos podemos encontrar, aquí les separo extrarenal de sobreflujo, nos podemos encontrar ahora si esta está asociada o no a una patología renal o sistémica. Cuando no esté asociada a una patología renal o sistémica, la vamos a llamar aislada, y cuando esté asociada a una patología renal, la vamos a llamar asociada. Comenzando con las proteinurias aisladas, estas no están asociadas a patología renal o sistémica, es la puritita proteinuria. Entonces nos vamos a encontrar principalmente con estas cuatro. La primera es una proteinuria funcional, la cual, si se fijan, está asociada a procesos fisiológicos: fiebre, ejercicio intenso, frío, estrés y embarazo. Hay una proteinuria ligera, no tan grave, pero existe, ¿no? La proteinuria transitoria, idiopática, esta es una de las más comunes de las proteinurias benignas, y esta es interesante ya que al ser transitoria, de repente la encontramos, de repente no la encontramos. Por ejemplo, tomamos 10 muestras y le sacamos la concentración de proteínas a esas 10 muestras. Tal vez nos encontramos con proteinuria en 5 de 10, en 6 de 10. Si se fijan, existe, pero va y viene, va y viene. Y sin acompañamiento de una patología renal o sistémica, es una proteinuria aislada. Después nos encontramos con la proteinuria ortostática, que es importante, ya que, por ejemplo, en la proteinuria transitoria es independiente de la posición corporal. En la posición que el paciente esté, siempre van a ser los mismos resultados. Pero cuando depende de la posición corporal, la llamamos ortostática. ¿Cómo es esto? En esta proteinuria, los pacientes solo presentan proteinuria cuando están en bipedestación.
Y esto se cree que está causado por un aumento en la sensibilidad de la angiotensina 2 que nos origina una vasoconstricción de lo que son los vasos, o a su vez puede estar originado por una compresión física como tal de lo que serían los vasos renales. Esta pues debe estar sin asociación de hipertensión y confusión renal normal, es una proteinuria aislada. Y finalmente nos encontramos con la proteinuria aislada persistente. Cabe aclarar que estas tres se consideran benignas y esta pues ya no tan benigna, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta proteinuria, en todas las muestras que tomemos, sin importar la posición y la asociación de enfermedades, nada, siempre va a salir proteinuria positiva. Y es importante aquí mencionar que ya no es tan benigna. ¿Por qué? Porque esta generalmente nos orienta a que ya empieza a haber un cambio inicial de lesión glomerular. Por tanto, pues aguas, ¿no? Ya debemos considerar patologías más pues graves. Pasando a lo que son las proteinurias asociadas, estas ya están asociadas a una patología renal o sistémica, en donde las dividimos en dos grandes grupos, las no nefróticas y las nefróticas, en donde las no nefróticas se encuentran en el rango no nefrótico, que es debajo de los 3.5 gramos al día, de 150 a 3.500 miligramos al día, y aquí debemos considerar patologías tubulointersticiales porque son las que generalmente se presentan con esta proteinuria. Después nos encontramos con la proteinuria nefrótica, que obedece a un síndrome nefrótico, en donde nos vamos a encontrar con una proteinuria mayor a 3.5 gramos al día, una hipoalbuminemia, edema y hiperlipidemia, todos condicionados por esta misma proteinuria. Aquí pues no lo menciono tanto porque vamos a ver más adelante como tal el síndrome nefrótico. Las manifestaciones clínicas aquí pues no hay muchas. ¿Por qué? Porque son inespecíficas y pues generalmente no hay. Y cuando hay es cuando ya es una proteinuria muy severa, en donde ya puede haber edema y polinemia por la misma deficiencia de proteínas. Pero también cuando hay una proteinuria severa, lo que sí puede presentar el paciente es una orina espumosa por esa pérdida de lipoproteínas que llevan pues los lípidos. Pues ahí está, ¿no? Los lípidos en la orina. Y finalmente nos encontramos con los estudios para evaluar la proteinuria, que nos encontramos con estos tres: tira reactiva, electroforesis de proteínas en orina y cuantificación de proteínas en 24 horas. La que más vamos a usar, porque es la primerita, la que más vamos a tener a la mano, es la de tira reactiva. Esta detecta mínimo 30 miligramos sobre decilitro y aquí está. Detecta muchos aspectos, pero ahorita nos interesan las proteínas. Si se fijan, es en base a color y en base al color que se marque es la cruz. Y finalmente no debemos olvidar evaluar la función renal, ya que si se fijan tenemos las proteinurias aisladas y las asociadas.
y estas dependen de si hay un daño o no en la función renal. Por tanto, sería lógico siempre al momento de evaluar la proteína que dijeras como, ah, pero son puras proteínas. Pues sí, pero debemos evaluar la función renal, como lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Muchas gracias.